Hola, vamos a empezar la docencia de la unidad didáctica 2, equipos y maquinaria, del módulo profesional de procesos de preelaboración y conservación en cocina, dentro de la parte 1, el departamento o área de cocina. Como objetivos generales de la unidad didáctica hablaremos sobre determinar los equipos y maquinaria de cocina usados en la producción de cocina, describir y clasificar estos equipos y maquinaria, así como establecer la ubicación necesaria y su funcionamiento, procedimientos de uso, la limpieza y el mantenimiento y especificar los materiales de construcción según la normativa vigente. El mapa conceptual de la unidad didáctica se dividiría en 5 grandes bloques. Por un lado, hablaríamos del equipamiento fijo para cocinar, para transformar alimentos. Hablamos de bloques de cocción superiores o fogones, fuegos abiertos, placas vitrocerámicas, bloques de cocción suspendidos, bloques inferiores, hornos de convección natural, luego bloques de cocción independientes, y aquí hablaríamos de los distintos tipos de hornos, microondas, freidoras, parrillas, salamandras, etcétera. En cuanto al equipamiento fijo de cocción y preparación para el mantenimiento, hablamos de la mesa caliente, carro caliente, baño María. Equipamiento fijo de almacenamiento y conservación, en frío positivo todo tipo de cámaras y en frío negativo los congeladores. Otros generadores de frío como batidores de temperatura y zonas refrigeradas como cuarto frío y también la zona de almacenamiento de residuos. El material fijo de preparación y apoyo o material neutro, hablamos de todos aquellos equipamientos que están en las cocinas que no tienen ningún tipo de generación, ni de frío ni de calor. Mesas de trabajo, estanterías, carros, armarios, etcétera. Y para finalizar el tema, hablaríamos del material electromecánico. Son aquellos materiales o equipamientos que están enchufados a la red eléctrica, pero que tienen cierto movimiento por encima de las encimeras de la cocina, no tienen un espacio fijo, no son inmovilizados. Como ampliación hablaríamos de eh, el equipamiento o maquinaria de uso de laboratorio y también el equipamiento o maquinaria de uso de innovador. Por ejemplo, se puede hablar de espectrofotómetros y otros. En cuanto al glosario, tenemos distintas palabras que tenemos que conocer porque van a aparecer en la unidad didáctica y posiblemente no conozcamos su significado. Tenemos el concepto de cualidad organoléptica, son aquellas cualidades que presentan tanto las materias primas como las elaboraciones que pueden ser percibidas a través de los sentidos. Si hablamos de los sentidos y nos referimos a el tacto, el oído, que en la cocina parece imperceptible pero es importante, lo crujiente tiene que crujir, por ejemplo, lo gaseoso tiene que chisporrotear, por ejemplo, eh, el gusto y el olfato, que son los dos más importantes dentro del mundo gastronómico. Luego tenemos también otro concepto que es elementos modulares o módulos en cocina, que son los distintos elementos que componen una cocina profesional. Normalmente con medidas estándares, que son las medidas Gastronor que llamamos, que son 365 milímetros por 525 milímetros, y que adaptan de una manera estándar todos los elementos de la cocina. En este punto hace referencia de eso, medida gastronorm. El término gastronorm hace referencia a un formato de medida estándar adoptado extensamente dentro del mercado de la subsector de restauración y del sector de hostelería. Optimizar recursos, que significa buscar y ejecutar la manera de mejorar el rendimiento de una empresa a partir de determinados cambios lógicos. Hace referencia a la eficiencia, que es utilizar los recursos de la mejor forma posible para hacer o revertir en mayores beneficios con el menor tiempo posible. Y la eficacia, que hace referencia básicamente a el énfasis en los resultados, lograr objetivos, crear valores en la propia empresa. Policarbonato es otra palabra del glosario, hace referencia a un tipo de plástico rígido, transparente o también blanco que se usa para hacer envases de alimentos como botellas retornables, vajillas, moldes, recipientes. En nuestro caso se utiliza, por ejemplo, para hacer las tablas de cortar, para hacer algún tipo de material como puede ser triángulos,
manos de mortero, etcétera. Y sistemas de análisis de puntos y de peligros y críticos de control, sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Es un sistema estándar de auditoría higiénica, de seguridad y de prevención de riesgos laborales. Y también se puede aplicar a la producción culinaria. Uno de los términos también más importantes es el término regenerar, que contempla dos acepciones. Por un lado, aplicar técnicas para restablecer la forma original de ciertos géneros crudos sometidos a sistemas de conservación que suelen ser la salazón y la deshidratación, liofilización o desecado, y también proceso por el cual algunas elaboraciones que ya están terminadas y están conservadas o bien en frío positivo o bien en frío negativo, pues se vuelven a calentar para llegar al punto de servicio, que suele ser llegado a unos 65 grados en el corazón del producto. Si están congeladas, primero hay que descongelarlas en refrigeración y después regenerar o retermalizar, que también se llama este término. Si están refrigeradas, pues directamente se regeneran, llegando a 65 grados al corazón. En cuanto a la introducción, pues bueno, la diversidad de los equipos y maquinaria de una cocina depende de muchos factores. Por ejemplo, las capacidades del establecimiento, la forma del establecimiento, la superficie, la propia capacidad de tener maquinaria o equipamiento dentro de ese establecimiento. Pues según la construcción del propio lugar de trabajo, de la propia cocina, valdrían equipamientos estándares o habría que hacer algún tipo de equipamiento, diríamos, a medida. Y eso también hace referencia a las formas, etcétera. El tipo de oferta gastronómica, pues según el tipo de oferta gastronómica, una cocina tradicional, una cocina 45, una cocina de ensamblaje, una cocina de colectividades. Si trabajamos también con sistemas de producción que denominamos cook and hold, cook and chill, cook and freeze, tanto en ultracongelación como en congelación, tiene un equipamiento y maquinaria específico. Por ejemplo, si trabajamos en una cocina de colectividades con una cocina o con un sistema de producción de cook and hold, necesitaríamos una freidora de gran capacidad que no es de cesta, sino que es de línea. Hay un lineal donde se colocan los productos a freír y eso baja por un baño de aceite caliente y con el tiempo que pasa la cinta por ese baño caliente es suficiente para que se frían y salen ya fritos y escurridos para mantenerlos en caliente hasta llevarlos a el lugar de origen o consumición, que suele ser diferido en el espacio y en el tiempo a cuando se elabora. El frito es un ejemplo que no tiene buena conservación, pero más o menos para que entendáis el equipamiento que se puede utilizar para ello. También la composición de la carta y de los menús, pues según esa composición de esa carta y de los menús, pues tendremos un tipo de equipamientos u otros. Si somos un restaurante que tenemos en nuestros menús arroces secos en paella, pues tendremos que tener paelleros o fogones lo suficientemente grandes para poder servir ese tipo de elaboraciones. Y la capacidad, pues establecimientos de mayor capacidad necesitarán mayor maquinaria porque necesitarán una cocina más grande que dé servicio a la clientela que ocupa nuestro establecimiento. Generalmente la maquinaria y los equipos son muy específicos y están especializados en la restauración temática. También hay equipamiento, como hemos dicho antes, la arrocería, la marisquería con cocederos de vapor, por ejemplo, la crepería con creperas, si tenemos una pizzería, pues con hornos pizzeros o hornos de suela o hornos modulares. Mientras que la restauración clásica o tradicional son más diversos y polivalentes. Más diversos quiere decir en que básicamente son fogones, hornos, planchas, parrillas, microondas, salamandras o gratinadores, etcétera, y polivalentes porque un mismo equipamiento puede valer para distintas funciones. La tendencia actual en cuanto a la implementación de equipamiento y maquinaria dispone que lo mejor es tener equipos que sean, así como hemos dicho, polivalentes, pues hornos de convección que cocinen tanto en horno seco como en horno que llamamos húmedo o al vapor, hornos de convección mixtos, microondas con sistemas de análisis de peligros y puntos de control críticos, por ejemplo, y también que sean eficaces, es decir, que hagan su trabajo de una manera correcta y más bien eficientes, en el mínimo tiempo posible. También seguros, que no desprendan ningún tipo de elemento contaminante y que sean seguros en cuanto a su utilización, pues que no exploten, por ejemplo, o que no hagan saltar la luz o que algún tipo de condición de ese estilo, y duraderos. Y para ello habría que hablar del material en el que están fabricados, que en el 99% de los casos es acero inoxidable, 18 días resistente al paso del tiempo y resistente a
el uso continuado. También estéticos, bueno, sobre todo si tenemos cocina show cooking, que la clientela de nuestra cocina, pues son equipamientos más estéticos para que se vea más, diríamos, más bonito el propio equipamiento. Sencillos, con líneas rectas que eviten accidentes laborales, que no tengan lados cortantes ni cantos cortantes, que no tengan muchos recovecos donde dificulten el depósito de suciedad y, por tanto, faciliten la limpieza de ese equipamiento. También fáciles y sencillos en su mantenimiento y, como hemos dicho, en su limpieza, y económicos en cuanto a consumo energético. Buscar aquellos que tengan una marca energética de mayor rentabilidad, de mayor rendimiento. Para adquirir cualquier tipo de maquinaria se sabe que debe cubrir las necesidades y exigencias de cada establecimiento. Tienen que ser precisos en las técnicas de cocción que nosotros le marquemos, calidad del sistema de cocción, un buen rendimiento irregular y también un aumento rápido de las temperaturas para acelerar los tiempos de cocción, sobre todo cuando hacemos referencia a los hornos. Si el horno tarda 20 minutos en ponerse de 0 o de 25 a 180 grados, pues está consumiendo mucha más energía que si ese mismo horno tarda 5, 10 u 8 minutos en llegar a la temperatura de uso que nosotros queremos.